Bueno, gracias, buenos días a todos. Gusto saludarlos. Regresando ya de Semana Santa y Semana de Pascua, muchos ya comienzan o reinician las clases el día de mañana, ¿no? Otros ya iniciaron la semana pasada. Víctor nos hizo favor de introducirnos al estudio de la carta a los Gálatas. Este libro, aunque es corto y uno de los primeros que escribió el apóstol Pablo, es una carta poderosa, es una carta con mucho poder y fuerza, no solamente por el tono que utiliza Pablo. Ahorita vamos a ver algunos detalles de eso, pero el tono y la fuerza que usa Pablo para escribir a los hermanos en estas iglesias de Galacia. Pero el tema nos regresa a valorar la libertad que tenemos en Cristo. Hablando de esclavitud, por ejemplo, encontré un artículo muy interesante acerca de la esclavitud en México, donde se dice que unos 5 millones de nativos fueron esclavizados en México. Dice, por ejemplo, este artículo: con el grito de dolores, en 1810 Miguel Hidalgo proclamó abolir la esclavitud en México. Aunque fue el decreto oficial, fue declarado hasta el 15 de septiembre de 1829 durante el gobierno de Vicente Guerrero, y que fue respaldado por José María Bocanegra. Luego dice: los primeros esclavos africanos... Ay, se me fue la página, perdón. ¿Qué pasó aquí? Se me perdió. Perdóname ahora con esto. Aquí está. Ay, una gran disculpa. Aquí está. Los primeros esclavos africanos llegaron a México con las expediciones de Hernán Cortés. Durante la Nueva España, unos 200,000 fueron traídos provenientes de España y Portugal en los siglos XVI y XVII. Un gran número de indígenas también fueron tomados como esclavos y sirvientes durante la colonia. Estos, al igual que los negros, trabajaban en las casas de los españoles como servidumbre, las plantaciones de caña, la ganadería, la minería y el mantenimiento de haciendas. Alrededor de 1639 el Papa Urbano VIII prohibió la esclavitud en las colonias de España y Portugal. En ese entonces el rey Felipe IV de España acató la decisión y ordenó liberar a los nativos. Sin embargo, los africanos no fueron contemplados. La libertad de los indígenas no fue acatada del todo por ser considerados propiedad privada. ¿Ven? Los indígenas eran considerados propiedad privada. El profesor, aquí menciona la libertad de los indígenas no fue acatada del todo por ser considerados propiedad privada. El profesor mexicano Andrés Resendozubo estimó que hasta el siglo XIX hubo entre 2.5 y 5 millones de esclavos nativos. Aunque ya se habían hecho esfuerzos por desaparecer la esclavitud en México, durante el gobierno de Porfirio Díaz aún prevalecía esta práctica, principalmente en zonas alejadas de la capital del país. Yucatán fue una de las entidades en la era común esta mala redacción dice: Yucatán fue una de las entidades en la era común donde la esclavitud y negros había en las haciendas. Dice: el decreto de 1829 hizo oficial la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, fue hasta la reexpedición de la Constitución Mexicana en 1917 cuando se buscó que fuera acatada en su totalidad en todo el país. Hay una gran diferencia entre una persona que pierde la libertad, ¿verdad? Una persona que está acostumbrada o que desde niño, desde su niñez, tuvo libertad de tránsito, de expresión, de salir a la calle, no tuvo ninguna restricción, y de pronto por alguna razón
pierde esa libertad, como las personas que llegan a estar en la cárcel de un momento a otro, pierden esas libertades y ahora están, en este caso, encarceladas. No pueden salir cuando ellos quieren, no pueden descansar cuando ellos quieren en algunos lugares. Hay una gran diferencia entre eso, perder la libertad, o otras personas que han nacido, que toda su vida han sido esclavos, desde sus abuelos, sus padres, y ellos han nacido quizá por el tono de su piel o por su condición familiar como esclavos, y nunca han conocido la libertad. Muchos de estos esclavos, hay otra nota ahí que luego les puedo pasar, un relato de National Geographic acerca de que estos esclavos, por lo menos en México, el relato habla de la esclavitud de México, sufrieron muchos abusos, sufrieron humillaciones, golpes, ¿verdad? Maltratos, enfermedades, y no le importaba a nadie que estuvieran enfermos. Ellos tenían que rendir y sacar, por ejemplo, el oro o la plata, las cuotas de oro y plata en las minas, si no eran azotados o maltratados. Agotamiento físico. ¿Qué pensarías tú si, teniendo tu libertad, de pronto, por la razón que sea, ya no gozas de libertad de tránsito, ¿sí? Libertad de expresión, de elegir un trabajo, de tener una serie de derechos, o dónde vivir, qué hacer, a qué horas dormir, a qué horas despertarte, a dónde salir, dónde ir a comer? Esta es la razón, hablando acerca de la libertad y la esclavitud, porque Pablo escribe esta carta. Y el tono que usa Pablo, algunos teólogos por ahí que consulté dicen que es como que el tono máximo que se encuentra acerca de Pablo en las Escrituras, ¿sí? Como que lo más duro y lo más fuerte en sus expresiones, en la forma de escribir y en lo directo que está tratando este tema para con los Gálatas. Incluso ahí en Gálatas, ese texto que hemos visto de cuando Pedro llega a Antioquía y dice: lo resistí cara a cara. Ese es el tono, ¿verdad? No solamente en la escritura, pero también por la ocasión que más adelante vamos a estudiar en Gálatas 2, la ocasión de que algunos hermanos, incluido Pedro y luego Bernabé, no andaban conforme a la verdad de las escrituras, o más bien del Evangelio, no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Dice: lo resistí cara a cara, ¿sí? Ese es el tono que Pablo usa en esta carta a los Gálatas. Una pregunta que te puede surgir es, esta carta escrita por Pablo a estos hermanos en Galacia, por ahí del año 50, 55, ¿qué aprovechamos hoy, o cómo nos puede ser de utilidad? ¿Cómo lo leemos el día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo leemos este mensaje de Pablo y los temas que trata en la carta para la iglesia del día de hoy? ¿Qué te puede ser de utilidad para tu vida diaria? Podemos pensar en dos cosas. Hay muchas cosas que desde el tiempo de los Gálatas han cambiado con el tiempo, ¿sí? Hay muchas cosas que cambian con el tiempo, pero hay otras cosas que no cambian con el tiempo, que siguen siendo las mismas. Por ejemplo, escribí las cosas que sí cambian, o que han cambiado a lo mejor del tiempo desde que Pablo escribía a los Gálatas, que han cambiado mucho con el tiempo. Puede ser, lo primero que viene a la mente quizás, la tecnología, ¿no? Adelantos tecnológicos, la medicina, el conocimiento respecto al cuerpo humano, la medicina, la ingeniería, las comunicaciones, el comercio internacional, el comercio global, o el comercio electrónico. Es muy interesante ver luego reportajes acerca del comercio electrónico, como estas grandes empresas, principalmente Amazon, con toda la cantidad de recursos que tienen, que pueden implementar pruebas de tecnología en nuevos segmentos. ¿Han visto estas tiendas ahora donde pones tus artículos en el carrito y ahí mismo te los va cobrando, y te puedes salir sin pagar en el momento? Obviamente te los van a cargar a tu tarjeta como si fuera una tienda en línea,
nada más los metes a tu carrito, hace clic, pero ya no tienes que formarte en la caja y sacarlos otra vez, que te los cobren y luego meterlos otra vez. Hay nuevas tecnologías, incluso ahora han visto que hay entregas por drones, ¿sí? Hay pruebas pilotos para, si pides en comercio electrónico, en Amazon, llega un dron a tu casa y te deja tu paquete a la puerta de tu casa. Incluso vi otro artículo de un Zeppelin, ¿sí? ¿No han visto eso? ¿No? Está muy interesante, pero un Zeppelin, un globo, ¿sí? Que es como un almacén ambulante de Amazon, está en el aire como un globo, pero ahí tiene productos, infinidad de productos, de los más vendidos, de los más ocurridos, y entonces la gente está acá haciendo sus pedidos y desde ahí salen los drones para todas las comunidades. Son pruebas pilotos, pero son desarrollos tecnológicos bien interesantes. De cambios en los gobiernos, ¿sí? Que si son de derecha, de izquierda, de extrema derecha, del centro, hombres, mujeres, jóvenes, adultos gobernando, cambios en el tipo de empresas, de productos, el trabajo a distancia, la geopolítica, ¿sí? Los cambios de fronteras, países que antes existían ya no existen. Cuando éramos niños nos mandaban comprar estas, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Ayúdame, Pepe. ¿Láminas? Las láminas, ¿no? Que te decían la división del mapamundi, bibliografías, ¿verdad? Con el mapamundi, pues ya no existen países que antes los veíamos en el mapa. Las leyes cambian, los conceptos, las definiciones de la familia, del matrimonio, la moda, la música, los deportes, ¿verdad? Hay tantas cosas que cambian, pero hay muchas otras, o unas muy claras definidas, y esas son las razones por las que el libro de Gálatas es tan importante y valioso para nosotros, es tan importante y valioso para ti, para tu familia. Son las cosas que no cambian. Cosas que no cambian, Dios mismo, Él no cambia de pensamiento, no cambia de plan, ¿sí? El plan que inició desde antes de la creación continúa y eso no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el Señor Jesucristo no cambia. Otra cosa que no ha cambiado es el corazón del ser humano, ¿sí? A pesar de todos los cambios externos que hemos visto, pero el interior del ser humano sigue siendo el mismo, separado de Dios desde su nacimiento, con una vida ajena a la vida de Dios y un corazón que desde su juventud piensa el mal, pervertido, perverso, malo. Y como no cambia eso, tampoco cambia la necesidad de salvación. No cambia la necesidad de salvación en cualquiera que sea la época del ser humano en la que estemos hablando, tiene una necesidad de ser rescatado, de ser liberado, de ser salvado. Y como el plan de Dios no cambia, esa salvación es únicamente a través de Jesucristo, ¿sí? Es el único camino que nos lleva a Dios, el único camino o la única obra o la única persona que nos perdona los pecados porque Él pagó, que nos acerca a Dios, que nos restaura en la relación con Dios y que nos da vida eterna y una nueva esperanza, ¿sí? Estas cosas que no cambian hacen que la carta de Gálatas sea tan valiosa para ti y para mí. Y espero que durante el estudio de esta carta, nuestra alma, nuestro corazón sea reconfortado. Pienso en los Gálatas cuando recién recibieron la carta. Bueno, por cierto, Galacia no es una ciudad, ¿verdad? Es una región. Entonces, la carta, no sé quién habrá sido la primera ciudad en recibirla y luego pasarla, pues soltarla. Pero no sé si al recibir la carta de Pablo tuvieron
temor o tuvieron alegría o dijeron, a ver qué nos va a escribir Pablo, ¿no? ¿Sí? Y luego al leerla, las expresiones que tiene Pablo son para que cualquiera de nosotros nos tiemblen las piernas, que a cualquiera de nosotros se nos derrita el corazón y nos traiga a un lugar de humildad y de sencillez, ¿sí? de quebrantamiento, ¿sí? De dolor por lo que Pablo está expresando. Y mi oración es de que al estudiar esta carta de Gálatas, nuestro corazón responda de esa manera, de decir, mejor estoy humilde, tranquilo, quebrantado y escuchando, ¿sí? Algunos han comentado que las iglesias del día de hoy deberían estar recibiendo alguna carta de Pablo, ¿no? ¿Qué estaría escribiendo Pablo si fuera una iglesia como la nuestra o en otro lugar, fundada hace algunos años por Pablo, y en algunas de esas recibes una carta de Pablo, ¿no? Bueno, es la palabra de Dios hablándonos a través de Pablo y su escrito a las iglesias de Galacia. Le voy a pedir a Alan o a quien esté ahí, Abraham, que nos ayude con estos mapas. Víctor nos hacía mención que estas primeras iglesias de Galacia, de la zona o del área, la región de Galacia, fueron visitadas por Pablo durante su primer viaje y después regresó en el segundo viaje misionero. Esto ya lo vimos en Hechos, en Hechos 13, en Hechos 14, Hechos 16. Hechos 13 es el primer viaje y Hechos 16 el segundo viaje. ¿Sí estaban? Mira, alguien, mientras ponemos estos mapas, alguien busque Hechos 14, 6, por favor. Hechos 14, 6. ¿Alguien lo tiene para leerlo, por favor? Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Ajá. Pablo llegó a esta es la región de Galacia, lo que está en amarillo. ¿Sí? Pablo parece que no llegó hasta el norte de Galacia, y que tiene también una historia más como de una historia étnica, digamos, los que eran galos, ¿verdad? Pero más bien es como que la región geográfica de Galacia, que incluye hacia el sur. Ahí ven esta ciudad principal que se llama Antioquía de Pisidia, ¿sí la ven? ¿Se acuerdan que hemos mencionado que hay otra Antioquía, que es la Antioquía de Siria, que está ahí al este, al norte de Jerusalén? Antioquía de Siria es donde Pablo y Bernabé estuvieron ministrando por algún tiempo. De ahí salieron a su primer viaje. Pero esta es otra Antioquía de Pisidia que pertenece a la región de Galacia. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? ¿Está? Ahí está la diferencia entre, bueno, ubicamos a Jerusalén, donde están las líneas rojas, las flechas, Antioquía de Siria, y luego la región de Galacia, que es el centro de esa zona donde viajó Pablo en sus misiones. ¿Sí? Ahora la siguiente. Ahí en la siguiente vamos a notar que está esta lista de 4 ciudades principales, que es Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, y del versículo que leyó Rocío, el versículo 6, dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe,
ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Entonces, cuando hablamos de Galacia, podemos tener en mente al menos estas 4 ciudades principales: Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. Pero también no podemos descartar quizá diferentes ciudades más pequeñas, ¿no? Poblados donde también Pablo viajó y quizá visitó, y quizás se establecieron iglesias ahí, donde dice, y a toda la región circunvecina. Bueno, vamos ahora al libro de Gálatas, en el capítulo 1. Allí en esa región es donde en el segundo viaje misionero Pablo encontró a Timoteo, ¿se acuerdan? Y lo llevó como discípulo. Vamos a leer, si quieren leemos juntos, que es Gálatas 1, del 1 al 5. ¿No encontraste el otro mapa? ¿No está? Se lo mandé a Abraham, pero ya se quedó ahí. Bueno, lo podemos ver en otra ocasión. Gálatas 1, del 1 al 5, ¿ya lo tienen? Dice, Pablo, apóstol, le vamos a leerlo todos juntos, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Le puse como título el presente siglo malo porque Pablo lo menciona que es el lugar o el estado de donde fuimos libertados. El presente siglo malo es de donde fuimos libertados, pero quizá no nos hemos dado cuenta de dónde nos ha libertado, no lo hemos apreciado, y en el caso de los Gálatas estaban teniendo un grave problema, que era que querían regresar a la esclavitud por medio de la ley, vivir la nueva vida cristiana o la nueva vida en Cristo, pero también convencidos o influenciados por los judaizantes, ¿sí? Los que venían de Judea, de Jerusalén, para decir que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse y guardar la ley para poder ser aceptados por Dios. Hoy en día hay muchas voces. Con todas las comunicaciones a las que tenemos acceso, hay muchas voces, y muchas de esas voces que escuchan los creyentes y los no creyentes son confusas. Muchas de esas voces son falsas, están alejadas de la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Respecto a la verdad, ¿cuál es el camino? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Cuál es el fin del mundo? Cuando la gente habla si está cerca el fin del mundo, si mañana viene el eclipse, porque está cerca el fin del mundo y las guerras, realmente el fin del mundo no está cerca, ¿sí? Si alguien les pregunta si el fin del mundo está cerca, como dice Julio ahora, cuando los no creyentes o amigos tienen inquietudes de todas estas cosas que están pasando, una percepción es de que se acerca el fin del mundo, y puedes compartirle y decirle, no está cerca el fin del mundo. Viene la tribulación, o sea, viene Cristo por su iglesia, viene la tribulación, y luego viene Cristo a reinar 1000 años, ¿sí? Luego quiero compartir con ustedes algunos pensamientos respecto al milenio. Jesucristo como rey, ¿cómo va a ser este planeta? ¿Cómo va a ser el mundo teniendo a Jesucristo como rey? Luego lo vamos a ir viendo, pero todas esas voces que se escuchan, el apóstol Pablo toma con seriedad el tema que están viviendo los Gálatas y se va directamente al grano del problema.
es una alerta que Pablo está viendo y les escribe rápido a los Gálatas. Según los teólogos dicen que Gálatas es una de las primeras cartas que él escribió. Alguien dice que es Primera Tesalonicenses, la más temprana o la primera que se escribió, y quizá luego Gálatas. Pero es de las primeras que Pablo escribió. Y aquí algo interesante, que son de las cosas que guardan a la iglesia por los peligros que la iglesia está corriendo. Pablo se presenta como apóstol, ¿sí? Pero dice apóstol de Jesucristo, no de hombres, no por hombres, sino por Jesucristo. Vean estos versículos que me parecieron interesantes, que vimos la semana pasada, y que no debe ser confuso. Debemos de tener claridad respecto a esto. Alguien lea, por ejemplo, Hechos 14:4. Alguien lea Hechos 14:4. ¿Qué dice? En el primer viaje misionero. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Otros con los qué? Apóstoles. ¿Y a quiénes se refiere como apóstoles en ese primer viaje misionero? A Pablo y Bernabé. No se refiere a Pedro, no se refiere a Juan, no se refiere a Felipe, Natanael. Se refiere concretamente a Pablo y Bernabé, que iban en ese viaje misionero. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué les llama apóstoles? ¿Bernabé era apóstol? No. Pues enviado. A ver, dígame. Definamos apóstol. Apóstoles enviados. Eso significa la palabra. Ajá. ¿Enviado de quién? ¿O enviado por quién? ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Eso hace una gran diferencia. Y le llaman apóstoles, en plural claramente, a Pablo y Bernabé. Pero es una gran diferencia entre los apóstoles enviados por Jesucristo. No es claramente lo mismo. Y esas son algunas de las voces que hoy se escuchan entre las iglesias cristianas alrededor de todo el mundo. Voces de los apóstoles, voces de apóstoles, ¿sí? Hombres, no sé, no he escuchado apóstolas, pero seguramente también han de existir. Enviados por Dios y enviados por. Ajá, ¿vale? Enviados por Dios y enviados por. Hay una diferencia. En Hechos encontramos que Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo y enviados por el Espíritu Santo. Aunque no es la misma palabra, leí ahí en Hechos 13 cuando dice que fueron enviados. ¿Quieren leerla? Hechos 13:4. Hechos 13:4. Enviados por el Espíritu. Ajá. Refiriéndose a Pablo y Bernabé, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Esa palabra enviados no es la palabra apóstoles, no es la palabra apóstolos. Sin embargo, acá se les llama apóstoles. Es como decir, como movidos por el Espíritu Santo, ¿será? En Hechos 13. En Hechos 13, Dios, a través de la iglesia y de los varones o los líderes de la iglesia en Antioquía, enviaron concretamente a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. Les dieron la provisión, la autoridad para que ellos fueran a sus viajes misioneros a predicar el Evangelio. Claramente fueron enviados. En ese sentido, podríamos decir, son los apóstoles, son los enviados por la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y lo que leyó Mari en Hechos 14, lo menciona creo que 2 veces la palabra apóstoles, o se refiere a Pablo y Bernabé como los apóstoles, es porque son los enviados de la iglesia de Antioquía, claro, dirigidos por el Espíritu Santo, pero instruidos y enviados por una iglesia local, lo cual no significa que sea malo, que no significa que sea incorrecto, pero muy diferente a los apóstoles enviados por Jesucristo, ¿sí? Por palabra
de Jesucristo, testigos de su muerte, de su resurrección, y que en persona el Señor Jesucristo instruyó y envió a los 12 concretamente, a los 11, y al 12º no se cuenta a Matías, o Matías fue como que temporal en el libro de los Hechos, o no sé si temporal, pero se le agregó como a los 12 a Matías, pero evidentemente Pablo fue enviado por Jesucristo, porque Jesucristo le apareció y le dio o le comisionó un mensaje muy particular, una revelación que a nadie más le dio, y es lo que Pablo escribe en sus cartas. Y con esa autoridad es que Pablo escribe, y dice: apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? Hoy en día que yo creo que es triste o incorrecto que una persona se levante y se llame apóstol. Y si alguien se llama apóstol porque fue enviado por una organización misionera que lo envió a un matrimonio, a una familia, a una persona a plantar una iglesia en otro lugar, una misión en otro lugar, debería ser muy cuidadoso para usar el término, para no crear confusión en los que escuchan y decir: bueno, fuimos enviados por la misión tal a tal ciudad, y no llamarse apóstol, ¿sí? Pero al parecer los llamados apóstoles el día de hoy, imprudentemente, o quizá no sé si de mala intención también, para buscar exaltarse a sí mismos y darse mayor autoridad o mayor rango, ¿sí? Como los ungidos de entre los líderes, diáconos, pastores: ahora yo soy apóstol, ¿verdad? Como para elevar el rango. Pero eso es completamente incorrecto, son voces falsas, ¿sí? Y tendrían que hacer la aclaración si fueron enviados por una iglesia o fueron enviados por una misión, y con prudencia no usar ese término y permitir o solamente usar el término apóstol concretamente para los que fueron enviados por Jesucristo. O si usan el término soy apóstol, pues fui enviado por la iglesia tal, pero no crear confusión al respecto, porque es una voz falsa, ¿sí? Puede ser una voz falsa, confusa. Sí, hermano. Más bien, yo creo que se debería llamar evangelista, no apóstol. Cualquier otro nombre. El evangelista, que es un enviado también a predicar el evangelio. Sí. Entonces, sería más bien el término. Yo creo que sí. Y de hecho, el diseño de Dios para la iglesia no incluye apóstoles, incluye ancianos, pastores, maestros, diáconos, ¿verdad? Esa es una de las voces. Sí, Mario. Así como le da la jerarquía de rango, como tú dices, la historia les ha marcado como la falsedad, ¿no? O la tradición que hay en sus personas, ¿no? Porque no son realmente enviados de alguien, ¿no? De Dios, ¿no? Tendría que tener mucho cuidado, mucha prudencia al usar los términos, ese término en particular. Y Pablo de inicio aquí lo aclara y lo deja muy concretamente por el mensaje y el riesgo que está corriendo la iglesia en Gálatas. Más adelante vamos a leer y dice: alguien les está inquietando. ¿Quién les engañó? ¿Sí? Ustedes corrían bien, ¿quién les engañó? Hay personas que han venido, no sé si con el menosprecio a Pablo también, ¿cómo se llama? Cuestionando el ministerio de Pablo, ¿sí? De que quién es él para que venga a hablar o a decir o a enseñar, ¿sí? Pero Pablo dice: yo fui comisionado, se me encargó un mensaje y lo voy a dar. Ay de mí si no predico el evangelio, porque soy apóstol de Jesucristo. Y no es un autonombramiento, sino él está exaltando el mensaje que se le comisionó, ¿verdad? Entonces dice: no de hombres, no por hombre, más adelante también menciona eso, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Tiene el aval de Jesucristo resucitado y Dios el Padre que resucitó
a Jesucristo, su Hijo, de los muertos. El mensaje es importante. En el versículo 2, me parece que es algo que es bien interesante también. Parecería como que es de relleno, pero piensen en esto. Dice el versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En estos viajes misioneros que hizo Pablo, ayúdenme con algunos de los nombres que ustedes han leído que acompañaron a Pablo. Bernabé, Marcos, Timoteo, que llegó ahí y luego se fue, Lucas, Tito. ¿Quién más le gusta? ¿Se acuerdan? Sí, bueno. Epáfras. Estaba con él, no fue al final de Epáfras. ¿Alguien más? Se robó Filemón, Onésimo. El que estaba con Diótrefes. Diótrefes. No, el contrario Hay un montón de nombres. Cayo. Mira, no lo busquen, pero en Romanos 16, dice así: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores que expusieron su vida. Saludad a Epeneto. Saludad a María, que ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes. Saludad a Amplias, a Urbano, a Peles, aprobado en Cristo, Herodión, Trifena, Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Rufo. Saludad a Síncrito, Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes, Filólogo, a Julia, Nereo, a su hermana. Montón de hermanos, pues, ¿verdad? Que viajaban con Pablo, que iban, que se quedaban, que expusieron su vida por el Evangelio. Y me parece muy relevante que ante lo que Pablo va a escribirle a los Gálatas, no solamente diga que es importantísimo, que el mensaje que él ha predicado es porque él es apóstol de Jesucristo, pero también viene con un grupo de creyentes, ¿sí? Como es un interés colectivo, de conjunto, de todos los hermanos que ustedes conocen, ¿sí? Como si alguno de nuestros hermanos estuviera padeciendo alguna situación, ¿verdad? Alguna enfermedad, o estuviera en el hospital y te toca a ti ir al hospital, decirle: te mando a saludar Mari, Coco, Julio y Betty y ¿cómo se llama? Y Adriana y Víctor y Oscar, todos te mandan un abrazo, te están orando por ti, y en ese momento que mencionan sus nombres o que te mencionan el colectivo de la iglesia, ¿sí? Tu mente se renueva, tu alegría sale, pues recuerdas esos momentos que has pasado con Gris, con Pepe, con todos ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Y Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: todos los hermanos que están conmigo. Este mensaje no solamente es de Dios el Padre, de Jesucristo, mío, pero todos los hermanos que han hecho ligas y han hecho conexiones afectivas con todos ustedes, que han dado su vida por predicar el Evangelio que ustedes han recibido, están conmigo, ¿sí? Y les dice a las iglesias de Galacia, a todas estas 4, 5 o más iglesias que hemos mencionado: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es relevante porque no solamente es un saludo, no solamente es un saludo de gracia y paz, sino es la posición que tienen o cómo Dios los ve a ustedes, ¿sí? Independientemente de lo que Pablo va a escribir y que les va a hablar palabras duras y fuertes, Pablo les recuerda que de parte de Dios, o como parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas, ellos tienen gracia y paz, ¿sí? No condenación, sino gracia y paz. No solo un saludo, sino es lo que Dios te da, la posición que tienes delante de Dios es gracia y paz. Es un saludo muy breve y va directo después al asunto.
Ahorita leímos Colosenses, ¿verdad? En la lectura. ¿Notaron algo en la carta de Colosenses que leímos? Notaron que Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes, ¿sí? Y es una introducción bastante larga. Vean, por ejemplo, esto es importante que lo notemos. Vean a Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1. ¿Ya lo tienen? Sí. Cuando Pablo les escribe a la iglesia de Tesalónica, en el versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros. 3, acordándonos sin cesar. 4, porque conocemos, amados hermanos, a Dios nuestra elección. El Evangelio no llegó. El 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. ¿Sí? Está dando gracias por ellos y recuerda cómo se convirtieron. Y luego den vuelta ahí a la segunda carta a los tesalonicenses. Es algo similar. En el capítulo 1, versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y luego den un poquito más adelante, ¿no es cierto?, más para atrás en Filipenses 1. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. En el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿Sí? ¿Y qué encontramos en Gálatas? Regresamos a Gálatas. El saludo solo es gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el saludo. ¿Por qué creen que suceda esto? Que no les dice, doy gracias a Dios por todos ustedes y recuerdo, los tengo en mi memoria, oro por ustedes para esto y para esto, y cómo el Evangelio se ha extendido. ¿Por qué no escribe algo más larguito, como a los Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses? Pues iba directo al regaño, ¿no? Va directo. No se lo merece. No se lo merece. No, va directo a Estaba Sí, se quemando porta la mal, no siempre anda acá floriendo. Estaba quemando la pluma y se le iba a ir la idea. Se le estaba agotando la tinta en la pluma. Va el garrote directo. Tiene prisa. Bueno, y quiero decir prisa respecto a la transmisión del mensaje. Es algo urgente. El tema es urgente. Y no que lo demás sea paja. No es paja en Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, sino aquí es urgente, es vital, y de ahí el tono que Pablo tiene para la transmisión de este importantísimo mensaje que tiene para los Gálatas, porque el peligro el que están pasando es grande, el peligro y el riesgo es grande que están pasando los Gálatas, y ese es el tono, la urgencia que tiene Pablo para escribirle a los Gálatas. Gracia y paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero voy al grano, voy a decirles en qué riesgo están ustedes. ¿Qué es tan importante? Y esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué es tan importante para Pablo que no se detiene al detalle del saludo? ¿Cómo podemos decirlo en una frase? ¿Qué es tan importante para Pablo? ¿Cuál es el mensaje que les va a dar en una sola línea? Los que ya leyeron Gálatas o conocen el contenido de Gálatas. ¿Qué es tan importante para Pablo? Que regresen al camino correcto. La libertad tenía. Que regresen al camino correcto, sí. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Que ya no son esclavos, pero son libres. Que son libres. Yo lo puse con una sola línea, una frase que incluye lo que ustedes dijeron. Pablo está en alerta y escribiendo rápido y con un tono duro, porque está a la defensa de la libertad
que nos ha dado el Evangelio. ¿Sí? Obvio, lo que incluye el Evangelio, la obra de Jesucristo a favor nuestro, que nos ha libertado. Voy de nuevo. Pablo está escribiéndoles con ese tono y premura, porque está a la defensa de la libertad que nos ha dado el Evangelio. ¿Y sabes qué? Posiblemente tú no te has dado cuenta. O se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado la defensa de la libertad que hemos recibido por el Evangelio, por la predicación del Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esa es la premura. El presente siglo malo no se refiere a los primeros 100 años de la historia humana posterior a la muerte de Jesucristo, el primer siglo, sino es este periodo en donde Satanás es el príncipe de este mundo. Ese es el siglo malo. ¿Sí? A partir de la caída de Adán y Eva, de que Dios se separó de ellos, que son ajenos a la vida de Dios, y que todo aquel que nace de Adán y Eva son hijos de Adán, separados de Dios, eternamente perdidos. Ese es el siglo malo. Satanás es el príncipe de este mundo. El mundo está bajo el maligno. ¿Cómo es ese siglo malo? ¿Cómo es ese mundo? Quizá lo has perdido de vista, quizá lo has perdido de vista porque hemos llegado a acostumbrarnos al siglo malo, a vivir en el siglo malo. ¿Sí me explico? Ya nos hemos acostumbrado, ya no hay una distinción clara, radical, a lo mejor, entre la luz y las tinieblas, y nos hemos acostumbrado a vivir en un gris cercano a las tinieblas. No tan tinieblas, pero pues no soy tan malo, pero estamos acostumbrados al siglo malo. Más adelante vamos a ver muchos detalles porque Pablo entra al detalle de lo que está sucediendo con los Gálatas, que recibieron el Evangelio y que ahí en Hechos Víctor nos compartió que sufrieron persecución. Pablo mismo fue perseguido, fue apedreado en Listra, dejado casi como muerto, si no es que murió, algunos dicen, pero dice como muerto. Y ellos recibieron el Evangelio. Comunidades como Listra, Derbe, Iconio, donde había judíos, mayormente había gentiles, recibieron el Evangelio con alegría, con gozo, empezaron a defender el Evangelio, a crecer, a estudiar, pero llegaron judaizantes, judíos, algunos escondidos, o más bien metidos a escondidas, quiero decir, entre las iglesias, quizá no convertidos, sino falsos hermanos, como vamos a leer, que se metieron a las iglesias y enseñaron que los creyentes tenían que circuncidarse y guardar la ley para poder ser salvos. Pero Pablo, de una manera muy interesante, relaciona la ley, o el guardar la ley, con la carne, ¿sí? El poder de la carne es la ley. Y por eso la premura de escribir rápido y ir directo al grano, porque es un asunto importante, relevante, de alerta. Miren, el presente siglo malo tiene algunas de estas características. A lo mejor algunas de esas te digo, ya no lo ves tan mal, o ya no lo ves tan lejano, ¿sí? Porque estamos metidos en ese mundo malo.
Pero miren, el príncipe de este mundo y el mundo actual odia a Dios, ¿sí? Odia a Dios. ¿Has pensado en eso? No tiene temor de Dios, ignora su existencia, lo aborrece y en rebeldía va directamente en contra de lo que Dios dice, de la verdad de Dios. El mundo odia a Dios, hace su propio Dios. Si algo del Dios verdadero no le gusta, no le conviene, lo anula, ¿verdad? O pretende anularlo diciendo que Dios no existe, y hago mi propio Dios a mi conveniencia, a como yo lo percibo, a como me puede aceptar Diosito. Es un mundo que exalta el yo. Entonces, yo soy mi propio Dios, que se ama a sí mismo, exalta el amor a sí mismo. Ámate a ti mismo, tú eres lo más importante, eres lo más relevante. Tú primero, segundo tú. Nadie te ama más que tú mismo. Las personas reclamamos nuestro derecho y por lo tanto escala la violencia. Cuando las personas reclaman su derecho, la violencia escala, ¿sí? A lo malo le dicen bueno, conveniente, atractivo, y a lo bueno le dicen malo. Ignora la Biblia, platica con los jóvenes, y muchos jóvenes nunca han tenido una Biblia en sus manos, no saben, piensan que Dios es igual o sinónimo de religión, ¿sí? O una estatua, una imagen de alguien ahí crucificado. Un mundo materialista, entre más tienes, más vales o más valor tienes, dominados por el placer, la vulgaridad, la confusión, el temor, el miedo, la vanidad, propósitos o metas vanas, en general perdidos, vidas desperdiciadas, deslumbrado por lo vano, por lo vacío, dominados por la pornografía. Yo soy mi Dios. Somos seducidos, atraídos y atrapados. Ese es el presente siglo malo. Cuando miras a ese siglo malo, ¿cómo lo ves? ¿Como un mundo amigo? ¿Como un mundo deseable? ¿Somos atraídos a ese mundo? ¿O te da una sensación de agradecimiento, de gratitud y decir, gracias Dios, porque me has librado del presente siglo malo? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esa frase la leí una vez y otra vez y otra vez, que es tan familiar, pero a veces también como una frase, ¿cómo se dice? Un cliché, sí, un cliché cristiano, pero es, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Piensa en esa frase. Jesucristo se dio a sí mismo por tus pecados. Esa misma frase y pensar en eso tan solo debería de bajarnos a estar humildes y a estar agradecidos por lo que Él ha hecho y rendirnos a Él. Esa es la libertad que Pablo tan agresivamente, aparentemente, o tan, no agresivamente, pero firme, es muy firme, y está escribiendo estas palabras. Saludos, luego los saludo, luego les digo que gracias por sus vidas, luego les digo que estoy orando por ustedes, pero es importante y vital que sepan este mensaje. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
La próxima semana entramos al versículo 6. Si quieren ir leyendo después en sus Biblias del 6 al 10. Pero dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No está maravillado del presente siglo malo, no está maravillado de que Satanás es el príncipe de este mundo, pero está maravillado, como sorprendido, de que estos creyentes que recibieron el evangelio con tanto gozo, alegría, fueron librados del presente siglo malo, ahora quieran regresar a estar esclavizados, como si nunca hubieran experimentado y sabido lo que era la libertad en Cristo. Eso nos hace reflexionar el día de hoy de que las cosas que no cambian hacen valioso la enseñanza de Gálatas para tu vida el día de hoy, ¿sí? Gozar y recordar la libertad que tenemos en Cristo, que Él se dio su vida para librarnos del presente siglo malo, nos hace estar humildes, rendidos, agradecidos y escuchando, ¿sí? Que así esté tu vida, que así esté tu corazón y tu actitud para con Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque sí entendemos y sabemos que vivimos tiempos difíciles y tu venida se acerca, pues cada día que pasa es un día menos, y la esperamos con mucha alegría, con mucha expectativa, y pues también pensando que tú todavía tienes algo que hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, es decir, quizá amamos todavía demasiado este mundo, amamos demasiado este siglo, no hemos quizá recordado la libertad que nos has dado en Cristo, la libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de una conciencia limpia, la libertad de poder doblar nuestras rodillas y hablar contigo, orar, la libertad y el hambre de tener una Biblia y leerla, conocerte más, la libertad de poder hablar con alguien y pues también con la palabra predicarle de este evangelio libertador. Gracias también por nuestras familias, nuestros hijos, esta iglesia que pues sí, pequeña, pero la cual tú también has traído para estar juntos, y si hemos fallado o hemos sido olvidadizos o nos hemos conformado a este siglo, también te pido que sacudas nuestro corazón, sacudas nuestro entendimiento, y al acercarse tu venida, pues que podamos estar más alertas de los peligros y también de poder compartir con los que están todavía en tinieblas, esclavos del pecado. Te damos gracias por esta mañana y gracias por cada uno de mis hermanos aquí y los que están también conectados. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Rick.